El aire helado de la montaña entraba por la ventana cuando Catalina Mijares escuchó el rugido de un motor rompiendo la tranquilidad de la mañana. A sus 64 años había aprendido a amar el silencio de los Alpes. Tras enviudar, dejó su antigua vida atrás. Invirtió sus ahorros en una gran casa rústica de piedra y madera y se dedicó a construir algo propio. No esperaba visitas. Limpió sus manos llenas de harina en el delantal y miró por el ventanal. Un coche negro y reluciente aparcó sobre la grava. Las puertas se abrieron de golpe. Catalina reconoció de inmediato los pasos apresurados y la postura exigente. Era Isabel, su hija, acompañada de su esposo, Fernando. Antes de que Catalina pudiera abrir del todo la puerta principal, Isabel ya estaba empujando 2 enormes maletas de diseñador hacia el interior. «Nos mudamos contigo», anunció Isabel, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, avanzando como si fuera la dueña del lugar. «Las cosas en la ciudad están difíciles y esta villa es enorme. Nos quedaremos el tiempo que sea necesario». Fernando entró detrás de ella, sin saludar, arrastrando más equipaje. Catalina no retrocedió, tampoco levantó la voz ni intentó detenerlos en el umbral. Simplemente se hizo a un lado, con una expresión ilegible en el rostro. Quería que entraran. Quería que vieran exactamente dónde se estaban metiendo. Isabel caminó por el pasillo de entrada, esperando encontrar la sala de estar de lujo que había imaginado, con chimeneas encendidas y sofás de cuero. Pero en el momento en que pisó el salón principal, se congeló por completo. El enorme espacio no era un área de descanso. Había 3 largas mesas de acero inoxidable, estanterías repletas de frascos de conservas, hornos industriales encendidos y sacos de harina apilados contra la pared. 4 mujeres locales, vestidas con delantales blancos, amasaban pan enérgicamente. El lugar olía a levadura, mantequilla y trabajo duro. Isabel parpadeó, confundida, soltando el asa de su maleta. «¿Qué es todo esto?», mamá preguntó, bajando la voz. «Es mi casa y mi negocio». Isabel respondió Catalina. «Caminando tranquilamente hacia su estación de trabajo, suministramos pan artesanal y conservas a 3 pueblos del valle». Fernando miró los hornos industriales con evidente disgusto. El ruido de las batidoras llenaba el ambiente, ahogando cualquier intento de mantener una conversación relajada. «Bueno, tendrás que decirles a estas mujeres que se vayan», ordenó Isabel, cruzándose de brazos. «Necesitamos el salón para relajarnos, y Fernando necesita silencio para sus llamadas». Catalina tomó un trozo de masa y comenzó a darle forma con movimientos precisos. No miró a su hija. «Nadie se va a ir. Estamos en mitad de la producción de la semana. Si van a quedarse, hay una habitación de invitados al fondo del pasillo. Es la única disponible». Isabel resopló, indignada. Pero al ver que su madre no iba a discutir, le hizo una seña a su esposo para que arrastrara las maletas. La habitación era pequeña, austera, y no tenía televisión. Catalina los observó desaparecer por el pasillo. Sabía exactamente a qué habían venido a ser servidos: a vivir gratis y a adueñarse de su espacio, tal como Isabel solía hacer en el pasado. Pero Catalina ya no era la mujer que cedía para mantener la paz familiar. Esa misma tarde, mientras Isabel y Fernando dormían la siesta, Catalina tomó un juego de llaves pesadas de su cajón, caminó en silencio hacia la gran despensa principal de la casa, donde guardaba los quesos, los embutidos, el vino y los ingredientes de primera calidad. Cerró la pesada puerta de roble y giró la llave, guardándola profundamente en el bolsillo de su delantal. Dejó fuera solo lo básico: pan duro, un poco de leche y huevos. Si querían unas vacaciones con todo pagado, iban a descubrir muy pronto que el servicio de habitaciones estaba permanentemente cancelado. Cuando Fernando se levantó buscando un bocadillo a media tarde, solo encontró el eco de la despensa cerrada. A la mañana siguiente, Isabel bajó las escaleras pasadas las 10. Llevaba una bata de seda y frotaba sus ojos.
esperando el aroma a café recién hecho y el desayuno servido en la mesa. Como siempre ocurría cuando visitaba la antigua casa de su madre, en lugar de eso, se encontró con una cocina cubierta de harina y a Catalina junto a Rosa, una de las trabajadoras, empacando cajas de mermelada de frutos rojos. No había platos sobre la mesa, no había jugo de naranja. «Mamá, ¿dónde está el desayuno?», preguntó Isabel, apoyándose en el marco de la puerta con el ceño fruncido. «Fernando está por bajar y tiene mucha hambre». Catalina limpió un frasco con un paño húmedo y lo colocó en la caja. «El pan de ayer está sobre la barra», respondió sin alterar su tono. «Hay té en la alacena pequeña». «Pan de ayer», Isabel alzó la voz. «Vi la despensa grande ayer por la tarde. Está llena de comida. Ábrela, por favor. Quiero preparar algo decente». «Esa despensa es el inventario del negocio», dijo Catalina, mirando directamente a los ojos de su hija. «Todo lo que hay ahí dentro ya está vendido o presupuestado. Si quieren algo diferente, el mercado del pueblo está a 7 kilómetros bajando la montaña». Isabel soltó una carcajada seca, creyendo que era una broma, pero al ver la expresión serena y firme de su madre, su sonrisa desapareció. «No voy a conducir 7 kilómetros por unos huevos. Mamá, abre la puerta». Catalina simplemente le dio la espalda y siguió empacando. Rosa, a su lado, reprimió una sonrisa. Isabel se quedó parada en medio de la cocina durante un minuto entero, esperando que su madre cediera, que se disculpara y le preparara el desayuno. Cuando entendió que eso no iba a ocurrir, se dio la vuelta y subió las escaleras pisando fuerte. Minutos después, Catalina escuchó la puerta principal abrirse de golpe y el motor del coche de Fernando arrancar con agresividad. Habían ido al pueblo. Catalina sonrió levemente y sacó una libreta. Era el momento de ajustar algunas reglas más en la casa. Esa misma tarde, Isabel regresó del pueblo cargada de bolsas de supermercado. Había comprado carne cara, verduras frescas y botellas de vino. Entró a la cocina pisando fuerte, apartando un cesto de manzanas de Catalina para hacer espacio en la encimera. «Ya que te niegas a compartir, cocinaremos nosotros», dijo Isabel en tono desafiante, sacando una tabla de cortar. Catalina la observó en silencio desde el otro lado de la isla de la cocina. No dijo una sola palabra. Terminó de revisar sus facturas, recogió sus cosas y salió hacia el jardín trasero para revisar el huerto. Cuando Isabel preparó todos los ingredientes y se acercó a la gran estufa de gas industrial para encender el fuego, se detuvo en seco. Frunció el ceño y pasó la mano por el panel frontal. Faltaban las 4 perillas de control de los quemadores principales. Estaban completamente lisos, imposibles de girar. Isabel corrió hacia la ventana trasera y gritó: «Mamá, ¿qué le pasa a la estufa? No puedo encenderla». Catalina se enderezó, sosteniendo una cesta de tomates frescos. «Ah, sí», respondió con total naturalidad. «Las perillas las tengo yo. La estufa industrial consume demasiado gas y lo necesito para hornear mañana a primera hora. No puedo arriesgarme a quedarme sin combustible por caprichos culinarios». «¿Me estás tomando el pelo?». Fernando apareció en la cocina, rojo de ira. «Acabamos de gastar 100 euros en comida. ¿Cómo se supone que vamos a cocinarla?». Catalina señaló hacia un rincón del patio trasero con un movimiento de cabeza. «Hay un pequeño hornillo de camping junto al cobertizo de leña. Pueden usar ese. ¿Tiene su propio cartucho de gas?». Sin esperar respuesta, Catalina volvió a agacharse para arrancar las malas hierbas. Adentro, Fernando tiró un paquete de carne sobre la mesa con frustración. Isabel apretaba los puños, mirando la estufa inutilizable. Creían que al mudarse dominarían el territorio de la madre, pero rápidamente estaban descubriendo que en esa casa no tenían control ni siquiera sobre el fuego. Isabel miró hacia el patio, donde Catalina trabajaba tranquilamente, y supo que tendría que cambiar de estrategia. Al día siguiente, la tensión en la casa era palpable. Isabel y Fernando habían cenado carne mal cocinada en el pequeño hornillo del patio y apenas le dirigían la palabra a Catalina. Sin embargo, su actitud cambió repentinamente a media mañana.
Isabel bajó las escaleras con una sonrisa forzada. Mamá. Fernando y yo hemos estado pensando, comenzó, apoyándose en la mesa de trabajo mientras Catalina empacaba panes. Ya que estamos aquí, los padres de Fernando vendrán a visitarnos este fin de semana. Solo serán unos días. Aprovecharemos para hacer unas reformas en el salón para que todos estemos más cómodos. Catalina no dejó de envolver el pan rústico en papel encerado. Entendió el juego de inmediato. Isabel quería meter a la familia de su esposo para crear mayoría, ocupar el espacio físico y forzar a Catalina a retroceder en su propia casa. Me parece bien que los invites a la región, dijo Catalina, atando un cordel alrededor del pan. El hotel del pueblo tiene unas vistas preciosas en esta época del año. No, no me entiendes. Se quedarán aquí, corrigió Isabel, cruzándose de brazos. Hay mucho espacio. Quitaremos estas mesas industriales del pasillo para poner un par de colchones inflables. Y de paso, moveremos tus cosas de trabajo al granero. Esta casa necesita volver a parecer un hogar. Catalina levantó la vista. Sus ojos eran fríos y tranquilos. Nadie moverá mis mesas, Isabel, y no hay espacio para invitados. Ya les dijimos que vinieran. Mamá, llegan mañana por la tarde. Así que vas a tener que hacerles sitio, sentenció Isabel, dándose la vuelta para subir a su habitación, sintiendo que había ganado la batalla al imponer el hecho consumado. Catalina no gritó, no intentó razonar con ella, ni le advirtió de las consecuencias. Simplemente tomó su teléfono móvil, llamó a 2 muchachos del pueblo que solían ayudarla con las cargas pesadas y les pidió que vinieran de inmediato. Tenía un trabajo importante para ellos antes de que cayera la noche. Cuando Isabel y Fernando despertaron al día siguiente, el sonido habitual de la casa había cambiado. No se escuchaban batidoras, sino el ruido pesado de madera y metal siendo arrastrado. Fernando abrió la puerta de su habitación y se quedó paralizado. El pasillo, que antes era amplio, ahora estaba flanqueado por inmensas estanterías de acero inoxidable cargadas con sacos de harina de 50 kilos. Apenas quedaba un sendero estrecho para caminar. Isabel salió detrás de él y bajó las escaleras a trompicones. El gran salón, donde planeaba poner los colchones inflables para sus suegros. Estaba completamente ocupado por 2 enormes hornos de fermentación que Catalina había estado guardando en el granero. Las cajas de embalaje, los tarros vacíos y los utensilios de panadería llenaban cada rincón disponible. La casa entera se había transformado en un almacén impenetrable. Catalina estaba sentada en un taburete cerca de la ventana, tomando su té de la mañana con total tranquilidad. ¿Qué has hecho?, gritó Isabel, mirando a su alrededor con horror. Mis suegros llegan en unas horas. No hay dónde caminar, mucho menos dónde dormir. Te lo dije ayer, Isabel. No hay espacio, respondió Catalina, dando un sorbo a su taza. La producción ha aumentado y necesitaba trasladar el inventario del granero al interior de la casa para evitar la humedad. Hiciste esto a propósito, intervino Fernando. Rojo de furia. Estás arruinando nuestros planes. Tienes que sacar todo esto ahora mismo. Catalina dejó la taza sobre la mesa. Su voz no subió ni un decibelio. Este es mi negocio y mi propiedad. No voy a detener mi producción para acomodar a personas que no invité. Si querían espacio, debieron alquilar una casa. Isabel miró las pesadas cajas. Sabía que no podían moverlas solos, e incluso si pudieran, no tenían a dónde llevarlas. Había intentado acorralar a su madre llenando la casa de gente, pero Catalina había llenado la casa de peso físico. Una barrera inamovible que les dejaba claro quién tenía realmente el control del territorio. La atmósfera se volvió asfixiante. Isabel pasó la tarde pegada al teléfono, disculpándose frenéticamente con sus suegros y pagando de su propio bolsillo una costosa reserva de último minuto en el hotel del pueblo. Fernando caminaba de un lado a otro por el estrecho pasillo, maldiciendo en voz baja. A la mañana siguiente, Isabel bajó a la cocina. Se había quedado sin el dinero que pensaba usar para sus vacaciones debido al gasto del hotel. Vio a Catalina limpiando la encimera y se acercó con los brazos cruzados. Mamá,
Esto es absurdo, dijo Isabel, intentando usar un tono más suave, casi lastimero. Tienes dinero, compraste esta villa, no nos puedes tener viviendo así. Dame algo de efectivo para que Fernando y yo podamos ir a comer al pueblo con sus padres. Nos estamos quedando sin fondos. Catalina no detuvo sus movimientos. Secó la encimera y luego se secó las manos. Caminó hacia un perchero en la pared. Descolgó un delantal blanco impecable y se lo tendió a su hija. Pagó 15 euros la hora por amasar y empaquetar, dijo Catalina, mirándola directamente a los ojos. Necesito ayuda hoy. Si trabajas 8 horas, tendrás dinero de sobra para ir a cenar con la familia de tu esposo. Isabel miró el delantal como si fuera un objeto venenoso. ¿Me estás ofreciendo trabajo manual?, preguntó, ofendida. Soy tu hija. Deberías ayudarme, no tratarme como a una de tus empleadas. Mis empleadas se ganan el pan con dignidad y respetan mi casa, respondió Catalina, dejando el delantal sobre la mesa. Aquí no hay caridad para quienes llegan exigiendo. Si quieres dinero, te lo ganas. Isabel empujó el delantal al suelo con desprecio. No voy a ensuciarme las manos limpiando tus bandejas. Prefiero morirme de hambre. Catalina asintió lentamente. Recogió el delantal del suelo y volvió a colgarlo en su sitio. Esa es tu elección, murmuró Catalina. Isabel salió de la cocina pisando fuerte, murmurando sobre lo egoísta que se había vuelto su madre. Lo que no sabía era que, mientras ella discutía por dinero, Catalina ya había hecho un pequeño, pero definitivo, cambio en la entrada de la finca. Isabel y Fernando salieron de la casa al mediodía. No se despidieron. Se subieron a su coche negro y bajaron la montaña hacia el pueblo, decididos a pasar el día con los padres de Fernando y escapar del ambiente de la villa. Catalina aprovechó el silencio. No sentía pena ni remordimiento. Sentía una profunda claridad. Sabía que su hija solo volvería cuando necesitara un lugar donde dormir. Caminó hacia la pesada puerta de madera de la entrada principal. Sacó un destornillador y el nuevo bombín de la cerradura que había comprado semanas atrás. Previendo que llegaría este momento, en menos de 15 minutos, la cerradura estaba cambiada. Luego, caminó hacia el portón de hierro que delimitaba la propiedad y sustituyó el viejo candado por uno de combinación numérica. Solo ella y sus trabajadoras conocían el código. La tarde cayó, cubriendo los Alpes con un manto frío y oscuro. Las luces de la panadería brillaban cálidamente desde dentro. A las 9 de la noche, las luces de un coche iluminaron el portón de entrada. Era Fernando. Isabel se bajó del coche, frotándose los brazos por el frío, y se acercó al portón de hierro. Intentó abrirlo, pero la cadena no cedía. Frunció el ceño al notar el nuevo candado metálico. «Mamá», gritó Isabel, sacudiendo los barrotes. Catalina salió al porche principal. Llevaba un abrigo de lana y sostenía una taza humeante. Se detuvo a unos metros del portón, iluminada por la luz exterior. «¿Por qué cambiaste el candado?», exigió Isabel, su aliento formando nubes en el aire helado. «Abre la puerta de una vez, hace frío». El horario comercial terminó a las 8. Isabel, dijo Catalina con voz pausada y serena. «Y esta casa ya no es un hotel gratuito». Isabel la miró, incrédula. «¿Nos estás dejando en la calle? Tenemos nuestras cosas ahí dentro». Catalina señaló hacia un lado del porche, bajo el tejadillo, protegidas de la humedad. Descansaban las 2 enormes maletas de diseñador con las que habían llegado. Fernando se bajó del coche, golpeando la puerta con fuerza. Caminó hasta el portón y agarró los barrotes de hierro, mirando a Catalina con agresividad. «No puedes hacer esto», gritó Fernando. «Es tu familia. Tienes la obligación de ayudarnos». Catalina dio un paso adelante, acercándose al portón, pero manteniéndose firme en su lado del límite. No había rastro de intimidación en su rostro. «Yo ya cumplí mis obligaciones hace muchos años», respondió Catalina, su voz cortando el aire frío. «Los crié, los apoyé y nunca pedí nada a cambio. Ustedes vinieron aquí sin avisar, exigieron mi espacio
insultaron mi trabajo y trataron de imponer sus reglas en mi hogar. Solo queríamos pasar tiempo contigo. Intentó justificarse Isabel, aunque su voz temblaba, más de frío que de convicción. Mentira, dijo Catalina. Sin rodeos. Querían comodidad gratuita. Querían que alguien más resolviera sus problemas. Tienen dos opciones. La primera es que vuelvan mañana a las 6 de la mañana. Tomen un delantal, amasen pan y paguen un alquiler justo por la habitación. Si trabajan, pueden quedarse. Isabel abrió la boca. Horrorizada ante la idea de levantarse de madrugada a trabajar en una panadería, Fernando negó con la cabeza repetidamente. ¿Y la segunda opción?, preguntó Fernando, apretando los dientes. La segunda opción es que tomen sus maletas y se vayan a resolver sus vidas como los adultos que son. Las maletas caben por debajo del hueco del portón. El silencio cayó sobre la montaña. Isabel miró a su madre, buscando alguna señal de debilidad, alguna lágrima o duda. No encontró nada. Solo encontró a una mujer dueña absoluta de su vida y su entorno. Al darse cuenta de que Catalina no iba a retroceder, Fernando maldijo en voz baja. Se agachó, tiró de las maletas por el hueco inferior del portón y las arrastró hacia el coche. Te vas a quedar sola. Mamá lanzó Isabel como último intento de herirla, antes de subir al vehículo. Catalina la miró y esbozó una leve, pero genuina, sonrisa. Esa es la idea, hija. El motor del coche de Fernando rugió por última vez antes de perderse en la oscuridad de la carretera descendente. Catalina se quedó en el porche escuchando cómo el sonido se desvanecía hasta que la montaña recuperó su silencio absoluto. No hubo lágrimas, ni suspiros de arrepentimiento. Solo una profunda y revitalizante sensación de ligereza. Recogió su taza de té, ahora tibia, y entró a la casa. Cerró la puerta principal y escuchó el sólido clic de la cerradura nueva. La casa olía a pan horneado y a madera, su olor favorito. Los días siguientes transcurrieron con la precisión y calma de siempre. A la mañana siguiente, Rosa y las demás trabajadoras llegaron temprano. Ninguna hizo preguntas sobre la ausencia de Isabel y Fernando. Vieron el pasillo despejado, las mesas organizadas y a Catalina trabajando con una energía renovada. Meses después, Catalina recibió un breve mensaje de texto de Isabel diciendo que habían alquilado un pequeño apartamento en la ciudad y que Fernando había tenido que buscar un segundo empleo. No pedía perdón, pero tampoco pedía dinero. Catalina leyó el mensaje, sonrió levemente y guardó el teléfono en su delantal sin responder de inmediato. Quizás hablarían en el futuro, pero esta vez, bajo los términos de Catalina, había pasado su juventud cediendo su espacio para complacer a los demás. Había creído que ser madre significaba sacrificarse infinitamente, pero en aquellas montañas, rodeada del fruto de su propio trabajo, descubrió la verdad. El verdadero poder no requería abogados, gritos ni grandes enfrentamientos. Solo requería saber dónde estaba la puerta de tu propia casa y tener el valor de girar la llave. Catalina amasó la última porción de pan del día. Respiró hondo y, por primera vez en su vida, sintió que finalmente estaba en casa. A menudo crecemos creyendo que el amor familiar exige un sacrificio inagotable y que debemos ceder constantemente para mantener la paz en casa. Sin embargo, esta historia me deja una lección muy clara. Establecer límites no es un acto de egoísmo ni de crueldad, sino de supervivencia emocional. Aprender a decir no y proteger el espacio que hemos construido con nuestro propio esfuerzo no nos convierte en malas personas. A veces, la verdadera paz no se encuentra complaciendo a todos, sino teniendo el valor de cuidar nuestro propio refugio. No se necesitan grandes discusiones, gritos ni dramas para hacernos respetar. A menudo, basta con acciones firmes y la profunda convicción de que nuestra tranquilidad no es la moneda de cambio para la comodidad de los demás. Al final, el amor propio también significa entender que nuestra dignidad no es negociable.